Leguía, jóvenes, Leguía fue un gobernante que perteneció a un sector de la aristocracia. Leguía fue un representante de la aristocracia, pero también al mismo tiempo era un hombre que había trabajado y hecho finanzas con los Estados Unidos. Él era un hombre muy relacionado con la economía y con la banca norteamericana, ¿no? Era un hombre muy hábil para los negocios, era un hombre muy hábil para, digamos, la administración económica, ¿no? Del país, ¿no? Pero también jóvenes, también, hay que saberlo, ¿no? No hay que ocultarlo, era una persona sumamente corrupta, así como era muy hábil, ¿no? En los negocios, así como era muy hábil en la política, pero era una persona sumamente corrupta, ¿no? Y su corrupción se va a ver evidenciada en su segundo gobierno, en el oncenio, ¿no? Ya que en el primer gobierno que hemos visto de la República Aristocrática, pues no pudo o tal vez no tuvo el tiempo suficiente para desarrollar todo la corrupción que él pues iba a desencadenar ya para su segundo gobierno, ¿no? ¿No? Acá en su segundo gobierno, Leguía va a asumir todo el poder, y al asumir todo el poder, Leguía pues va a ser un hombre sumamente, en este caso, corrupto, ¿no? Es más, Leguía, cuando toma el poder, como te dije hace unos minutos atrás, cuando gana las elecciones, el Partido Civil no le reconoce las elecciones, no reconoce que ha ganado Leguía. Entonces Leguía, apoyado por un sector de militares, le hizo un golpe de Estado al entonces presidente José Pardo, ¿no? Y esa fue la manera como Leguía asume el cargo de presidente. Y por esa razón, jóvenes, se le llama a su gobierno, ¿no? Que fue una dictadura civil. ¿Por qué, profesor? Fue una dictadura civil porque él era un civil, pero que gobernó en alianza con los militares, ¿no? Entonces, es una dictadura civil muy parecida a la dictadura que en este caso va a ejercer en nuestro país el gobernante Fujimori. Se le compara mucho al gobierno de Alberto Fujimori, a Leguía. Se le compara mucho incluso hasta en los exámenes de admisión, porque ambos son dictaduras civiles, ¿no? O sea, dictaduras en la cual el presidente es de origen civil, pero su gobierno va a estar dirigido en alianza con los militares, ¿no? Así fue Leguía y así va a ser más adelante Fujimori, ¿no? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es el oncenio? Dice, ¿no? Fue una dictadura civil que desplazó a los civilistas del dominio del Estado. Claro, el partido civil va a ser retirado, ¿no? Y ahora van a gobernar los del Partido Democrático Reformista. Así era el nombre del partido de Leguía. Y Leguía decía que él iba a implantar en el Perú una patria nueva, ¿no? Atrás quedaba la patria vieja, decía, ¿no? La de los viejos políticos que no han hecho nada por el Perú. Yo voy a modernizar el Perú, decía Leguía, ¿no? Voy a hacer una patria nueva, ¿no? Y Leguía controló a las masas populares mediante el populismo, ¿no? Y la represión. El populismo, como tú lo sabes, es el regalo, ¿no? Es, en este caso, por ahí una obra pública, algo que ayude que las personas mejoren su condición de vida, y ante ese hecho, las personas, pues, equivocadamente se encariñan con el gobernante, ¿no? A entenderle que gracias al gobernante, ¿no? Han mejorado su situación económica. Entonces, eso es el populismo, ¿no? Enganchar a una persona a través de un regalo, ¿no? Pero también fue un presidente represivo, porque a los que no estaban de acuerdo con él, pues simplemente los mandaba a detener o los expulsaba del país, ¿no? Y eso vamos a ver que también sucedió, ¿no? Su poder se basó en el financiamiento y la dependencia hacia el capitalismo norteamericano. Es conocido que este gobernante justamente pues, depende bastante del capitalismo norteamericano, ¿sí? Va a hacer muchas alianzas económicas con Norteamérica, ¿sí? Claro, dependencia. Aldo Stuart dice dependencia, claro. El Perú depende hasta el día de hoy del capital norteamericano, por eso el término de dependencia.
Contexto, ¿qué ocurre en el mundo? Bueno, en el gobierno, jóvenes, en el gobierno de Leguía, se está dando un periodo entre guerras, que lo hemos visto en clase, ¿no? Va a haber el surgimiento del primer país socialista en el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí está su líder de este país, el famoso Lenin, ¿no? Que llevó al triunfo a los obreros en el control del Estado, ¿no? Y obviamente Lenin hizo unos cambios en Rusia que van a favorecer a millones de personas y obviamente que va a sacar a la burguesía del poder, ¿no? También, jóvenes, se dio el crack del año 29, fecha en la cual, en octubre de ese año 29, la economía norteamericana colapsó enormemente, colapsó, quebró, y esta economía norteamericana que controla las economías de casi todos los países del mundo, también muchos fueron arrastrados a esa crisis económica generada por el crack, ¿no? Por esa razón, también en nuestro país sufrimos la crisis económica en esa época. Características económicas del gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Bueno, el Perú se va a prestar muchísimo dinero de los bancos norteamericanos. El Perú, dirigido por Leguía, obviamente, ¿no? O sea, nosotros los peruanos, ni $1 nos llegó a nuestros bolsillos, ¿no? Sino que el gobierno de Leguía se prestaba muchos millones, supuestamente para hacer obras públicas, ¿no? Pero también había detrás de eso, pues, gran, digamos, coimas, corrupción, desvío de dinero a cuentas personales, privadas. Entonces, ahí se ve, jóvenes, cómo el gobierno de Leguía ya estaba malversando todo ese dinero que llegaba a nuestro país proveniente de los Estados Unidos en calidad de préstamos, jóvenes, no en calidad de regalos, sino en calidad de préstamos. Los bancos norteamericanos exigen requisitos a Leguía a cambio de dar estos préstamos. Por ejemplo, los bancos norteamericanos quieren controlar las aduanas peruanas, ¿no? Las aduanas son, ¿no?, en esos lugares donde, pues, se controla el comercio, ¿no? El comercio y los impuestos que deben de pagar, ¿no? Aeropuertos, los puertos, sobre todo los puertos, ¿no? También, jóvenes, exige, ¿no? La banca internacional exige que el Perú cree un banco central de reserva con la intención de mantener la estabilidad monetaria, ¿no? Lo que busca el gobierno norteamericano, sobre todo sus empresas norteamericanas, lo que buscan es que en el Perú exista una estabilidad económica, y para eso se crea el Banco Central de Reserva, ¿no? Lo que conocemos como BCR, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú se llamaba en ese momento. Ahora, el gobierno, jóvenes, el gobierno de Leguía, ¿no?, bajo el pretexto de que se estaban conmemorando los primeros 100 años de independencia peruana, miren, ¿no?, los primeros 100 años, ¿no? Entonces se está conmemorando el bicentenario. Bueno, decía Leguía, ¿no? Hay que hacer muchas obras, ¿no? Cosa que la gente, cuando vea obras, ¿no?, vea palacios, plazas, avenidas, jirones, la gente va a decir, bueno, qué bonito está Lima, ¿no? 100 años de independencia, y miren todo lo que ha avanzado Lima y todo lo que ha avanzado nuestro país, ¿no? Entonces, quería de alguna forma impresionar a la gente con una cantidad de obras, ¿no?, como el Palacio de Justicia, la Plaza San Martín, la Plaza Manco Cápac, el Hotel Bolívar, el Parque de la Exposición, la Avenida Progreso. La Avenida Progreso actualmente es la Avenida Venezuela, donde está San Marcos, ¿no? La Avenida Argentina, la Avenida Brasil, la Avenida Leguía, jóvenes, a una avenida le puso su nombre, ¿no? Avenida Augusto Leguía. También mandó construir el Hospital del Niño, mandó a remodelar el Hospital Arzobispo Loaiza. Entonces, obras por todos lados, y la gente pues empezaba a decir, caramba, ¿no? ¿Qué presidente para trabajador está, ¿no?, haciendo un montón de obras en nuestro país, y obviamente, ¿no?,
es un buen presidente, ¿no? La gente con eso, pues, creía de que el gobierno de Leguía era buen presidente, ¿no? Y eso es el populismo, jóvenes, ¿no? Ese es el populismo, ese es el regalo, ¿no? Cuando la gente recibe este tipo de dádivas, la gente confunde, ¿no? Que honradez, pensando que eso, pues, es parte de la honradez, ¿no? El hacer muchas obras. Pero las personas común y corriente como nosotros no entendemos cuánto dinero ha costado esta obra y si realmente se ha invertido todo el dinero o ha habido un desvío de ese dinero para cuentas bancarias de Leguía y de sus allegados, ¿no? O sea, acá ha habido corrupción, jóvenes, en muchas obras de que se construyeron, ¿no? Dice acá, gastos públicos. Los gastos hechos por el Estado leguista afianzan el poder del régimen y la dependencia hacia Estados Unidos. Se hicieron ¿no? obras de irrigación como Olmos e Imperial. También se hizo una ampliación del terminal del Callao. Surgen nuevos distritos también para la clase media. Eso sí, Leguía favoreció bastante a la clase media. Por esa razón es que la clase media, ¿no? es principalmente favorecida en este contexto. Se dan obras públicas en Lima también, jóvenes, avenidas, plazas, palacios, parques. Celebración también, jóvenes, en este momento hay una celebración y ya les había manifestado una celebración por los 100 primeros años de independencia de nuestro país. Lo que se espera, jóvenes, por ejemplo, el próximo año es que también el Perú vaya a celebrar sus 200 años de independencia, ¿cierto? El bicentenario. Y el gobierno, como sea, quiere terminar siquiera los primeros kilómetros del tren, ¿no? El tren eléctrico dice que se va a inaugurar la línea 2 el próximo año, ¿no? Los primeros kilómetros, no todo el tren, sino los primeros 5 kilómetros, ¿no? Como sea, quieren terminarlo y obviamente que han hecho pues un enredo ahorita en toda la zona de la carretera central para hacer esa obra, ¿no? Y generalmente está perjudicando mucho el transporte público, el transporte privado en esa zona. En nuestro país se hacen obras, jóvenes, pero no se planifica bien el tiempo en el cual se debe de entregar dichas obras, ¿no? Y muchos distritos se ven perjudicados por esa razón, ¿no? Entonces, así el gobierno está emprendiendo en la actualidad algunas obras, ¿no? Para celebrar el bicentenario, pero como hemos sido tan golpeados por esta pandemia y tan golpeados por este modelo económico que tenemos, dudo, jóvenes, que se pueda celebrar algo, ¿no? El próximo año, porque entendamos, ¿no? Este año, que todavía no termina, este año ha sido muy, pero muy grave en crisis económica y social en todo el Perú, ¿no? Terrible, ¿no? Esto se calcula que ha habido como 40.000 peruanos que han fallecido producto de esta pandemia y creo que no hay nada que celebrar el próximo año, ¿no? Ajá, ¿no? Claro, de forma simbólica, probablemente haya una ceremonia el próximo año, ¿no? Pero ya no va a ser con ese despilfarro de dinero que generalmente se hacía, ¿no? Se hizo un despilfarro de dinero hace años atrás con el gobierno de Leguía, pero dudo, nuevamente digo eso, dudo que se haga eso en este año. Características económicas. Bueno, en las características económicas continuamos diciendo de que ha habido apoyo a las inversiones norteamericanas. La Cerro de Pasco Copper Corporation, por ejemplo, una empresa norteamericana que va a explotar minerales en nuestro país, ¿no? Va a haber en este contexto la fundación de la refinería de La Oroya. Los empresarios norteamericanos monopolizan el cobre peruano al comprar a sus competidores. Surge en nuestro país también mayor, en este caso, predominio de las compañías internacionales de los Estados Unidos, por ejemplo, la IPC, ¿no? Se dio también, jóvenes, el laudo París, ¿ya? También se dio el laudo París. El laudo París, jóvenes, dice acá, emitido por un tribunal arbitral reunido en Francia, resuelve el litigio entre el Estado peruano y la IPC, otorgando beneficios tributarios, es decir, exoneración de impuestos por exportación por 50 años y entregándole la propiedad de la Brea y Pariñas a la empresa IPC.
Lo que pasa, joven, es que el laudo se entiende como un juicio, ¿no? Como un juicio, como un arbitraje, ¿no? Que se va a llevar a cabo en Francia, en París, Francia. ¿Y quiénes van a este arbitraje? Van a este arbitraje la IPC, que es una empresa de los Estados Unidos, y el Estado peruano. Entonces, en este arbitraje van a negociar. El Estado y la empresa van a negociar. ¿Qué se va a hacer con la Brea y Pariñas? Brea y Pariñas es las refinerías de petróleo que se ubican en el norte peruano, en Piura, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas refinerías de petróleo? Pues el laudo París, jóvenes, dio como resultado que se beneficie a la empresa norteamericana IPC. O sea, que la empresa IPC es la que va a ser favorecida. Eso se hizo con el, digamos, laudo París. Entonces, con lo cual prácticamente pues se le entrega en bandeja, ¿no? Este recurso del petróleo a los norteamericanos, ¿no? Hasta jóvenes los años 70, ¿no? Donde se va a nacionalizar esto, ¿no? Esta refinería. Preguntas, a ver, pregunta de San Marcos, pregunta 9. Ayuden jóvenes ahí con las respuestas. 9. La ruptura de Leguía con el Partido Civil hacia 1919 significó la culminación de un proceso económico iniciado a comienzos del siglo XX en el Perú. ¿Cuál fue su característica central? A ver, ¿qué marcarías ahí en esa pregunta sanmarquina? Ajá, muy bien, jóvenes, muy bien, excelente. Su respuesta ha sido excelente, de Lucía, de Cristel, de Daniel, de Celestina y de Nicole, ¿no? El desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana. Los jóvenes que han estado muy atentos a la clase, yo les manifesté que la República Aristocrática estaba predominantemente gobernada por capitales ingleses, ¿no? En Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Sin embargo, para el caso de Leguía, esa potencia que era Inglaterra pasó a ser desplazada por Estados Unidos, porque terminó la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos era el país más poderoso del mundo, ¿no? Entonces el Perú va a empezar a ser dependiente de los Estados Unidos más que de Inglaterra, ¿no? Por eso la respuesta 9 es correcta, la D, ¿no? 10. El régimen de Leguía acentuó nuestra dependencia económica del capital extranjero, lo que se manifestó en la expansión de sus inversiones. Las empresas más favorecidas por dicho gobierno fueron, ¿cuáles serán? A ver. Bueno, acá nos hemos emocionado con la respuesta, ¿no? Acá, bueno, una de las empresas más favorecidas es la International Petroleum Company, ¿no? Sería en este caso la IPC junto a la Peruvian Corporation. Jóvenes, la Peruvian Corporation era una empresa de ferrocarriles, ¿no? Que también se vio favorecido en el gobierno de Leguía porque Leguía entregó los ferrocarriles a perpetuidad a esa empresa, ¿no? La Peruvian Corporation. Y también entregó las refinerías de petróleo a la IPC. Esas serían las empresas más favorecidas. La respuesta es la C de Cachimbo. 12. Leguía fue el presidente que ha gobernado la mayor cantidad de años en nuestra historia. En su segunda etapa de gobierno, conocida como el oncenio, se produjo. ¿Qué se produjo? A ver, jóvenes. Ya lo habíamos visto, ¿no? El centenario de nuestra independencia, ¿no? El primer centenario de nuestra independencia, ¿no? Diferentes gobiernos, jóvenes, diferentes gobiernos del mundo empezaron a regalarle al Perú diferentes obsequios, ¿no? Para que conmemorar, ¿no? Los 100 años de independencia, ¿no? Los japoneses le regalan la Plaza Manco Cápac al Perú. Argentina, de alguna forma, promueve la creación de la Plaza San Martín, para que, ¿no? San Martín como argentino que es, ¿no? Fue uno de los hombres claves para la independencia peruana. Y así se va dando, jóvenes, ¿no? Los regalos que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, la respuesta a la 12 dado, ¿no? Ojalá que para nuestro bicentenario, jóvenes, el mejor regalo que podríamos recibir es la vacuna, ¿no? Siquiera, ¿no? Eso sería algo importante, ¿no? Para de una vez inmunizar a toda la población a que ya no se contagie con este virus mortal, ¿no? Yo creo que ese sería el mejor regalo, más que una plaza o una avenida, ¿no?
porque jóvenes, los gobiernos donde fabrican la vacuna lo van a vender a un precio muy elevado. Ya muchos gobiernos están comprando la vacuna anticipadamente y la vacuna pues es un artículo de lujo, ¿no? Y el Perú, por ejemplo, no va a comprar una ni dos, va a comprar 10 millones, 12 millones, entonces va a tener que endeudarse muchos años para comprar esa vacuna, ¿no? O sea, es el negocio de las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Es increíble, ¿no? A veces nosotros rescatamos, ¿no? Que las empresas empiecen a fabricar, ¿no? Este tipo de medicinas, antivirus, vacunas. La empresa Pfizer, la empresa Moderna, la empresa Oxford, pero detrás de estos jóvenes, la cantidad de millones que se mueven para poder, en este caso, venderlas, ¿no? Y los países adquirir estas vacunas, ¿no? Cuando la vacuna debería ser de uso masivo y gratuito, porque no se trata de salvar, ¿no? De repente algo que no tenga que ver con la humanidad. Nosotros, la vida humana no puede tener un precio, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en nuestro país capitalista, ¿no? Vamos a ver acá. Características sociales jóvenes del gobierno de Leguía. Bueno, en el gobierno de Leguía, jóvenes, se dio la reducción del poder de la oligarquía. Leguía chocó con la oligarquía, jóvenes. Leguía chocó con los sectores oligarcas, ¿no? Les arrebató lo que más de repente querían estos oligarcas, ¿no? Por ejemplo, ellos querían mucho el agua, ¿no? El agua era lo que más utilizaban los oligarcas. Entonces, lo que hizo Leguía es reducir el poder de la oligarquía a través de la ley de aguas. La ley de aguas consistía en el control del riego de las haciendas, queda bajo el control del Estado. Quiere decir que antes el agua era controlada por las haciendas azucareras, las haciendas algodoneras, ¿no? El agua lo controlaban las haciendas. Pero con la ley de aguas, promulgada en la época de Leguía, con la ley de aguas, el agua va a empezar a ser controlado por el Estado, jóvenes. El Estado va a controlar el agua. Y al controlar el Estado, el agua, entonces de esa manera, jóvenes, va a hacer de que la oligarquía ya no pueda tener monopolio sobre el recurso del agua. Y se va a ver perjudicada porque el Estado va a administrar este recurso. Es esa la razón, jóvenes, por la cual la ley de aguas afectó a los, en este caso, empresarios hacendados que había en ese momento. La oligarquía pierde el control del riego recibido en la época de López de la Romaña. Sí, pues López de la Romaña le había entregado el control del agua a los oligarcas con en este caso, había el código de aguas, recuerdo, que se les dictó. Pero ahora con la ley de aguas, el poder del agua pasa al cargo del Estado, ¿no? Y el Estado lo va a restringir para los hacendados. Más características sociales. El sector emergente en ese momento, jóvenes, es la clase media. ¿Quiénes conforman la clase media? La conforman comerciantes, la conforman dueños de talleres, la conforman profesionales, ¿no? Abogados, ingenieros, médicos, ¿no? Y también los empleados públicos, ¿no? La clase media también está reflejada en los empleados públicos, quiere decir los empleados que pertenecen al Estado como asesores, ministros, todos ellos, ¿no? Beneficios recibidos por el oncenio. Ajá, beneficios que recibió la clase media por el gobierno de Leguía. ¿Cuáles son los beneficios? Se amplía el acceso de la clase media a la burocracia estatal. Ya, la burocracia va a crecer con personas provenientes de la clase media, ¿no? Surgen nuevos distritos que van a alojar a la clase media, ¿no? Mejoró las condiciones de vida de la clase media, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, por allá, por la avenida Arequipa, por donde está la avenida Arequipa, hay una urbanización que se llama Santa Beatriz, que está casi llegando al Estadio Nacional. Esa urbanización Santa Beatriz antes era una gran chacra, pero el gobierno de Leguía transformó esa chacra grande, ¿no?, en un distrito muy moderno, ¿no?, en una urbanización muy moderna,
donde incluso las casas, ¿no?, se construyen al estilo norteamericano, ¿no?, casas muy parecidas a las que hay en Estados Unidos. Entonces, la gente que vivió en esa zona decía, ¿no?, de que el gobierno de Leguía era pues un gobierno extraordinario porque estaba modernizando el país y estaba modernizándolo bajo el modelo norteamericano, ¿no? Y había mejorado sus condiciones de vida, ¿no?, que habían antes, ¿no?, y que ahora estaban pues mucho mejor, ¿no?, con esa modernidad, ¿no? Bueno, la gente creía eso, ¿no? Pero la gente de la clase media, ¿no? Recordemos que esa modernización no se dio en todo el país, solamente en algunos distritos acomodados, ¿no? Y ahora tú puedes visitar esa zona y sigue siendo pues una zona bastante urbanizada, ¿no? También Jóvenes apoyó a una reforma universitaria. A eso también apoyó el gobierno de Leguía, ¿no? Apoyo inicial a la reforma universitaria de 1919. Los estudiantes fueron respaldados por Leguía por el carácter antioligárquico de la protesta estudiantil. Incluso la Universidad San Marcos Jóvenes, que recibió el apoyo ¿no?, de Leguía, porque Leguía estaba en contra del civilismo. Antes el partido civil solamente ellos podían estudiar en San Marcos, ¿no?, pero Leguía como que ayuda a los universitarios para que se democratice más la educación. Muchos universitarios lo consideraban pues un hombre valioso, decían, ¿no?, nos está ayudando, ¿no?, a la educación, ¿no? Cuando lo hacía más que todo por interés electoral, Leguía, ¿no? Pero San Marcos de esa época lo veía con buenos ojos a Leguía. Bueno, y después van a dar el apoyo electoral a Leguía, ¿no? Claro está, cuando reciben el apoyo los universitarios de esa época, también los universitarios pues van a respaldar, ¿no?, con su voto a Leguía, ¿no?, cuando postule a las elecciones. A ver, pregunta 8. Durante el periodo conocido como la Patria Nueva, ojo, así se llamó el gobierno de Leguía, la Patria Nueva, se impulsó un proceso autoritario y centralista de expansión del aparato estatal. Además, la expansión urbana le permitió al régimen. ¿Qué marcarías ahí, joven? A ver, ¿qué marcarías acá? Dice, la mayoría dice la C. A ver, vamos a ver si es la C. Ajá, ganar el apoyo electoral de la clase media. Muy bien, jóvenes, ¿no? Muy bien, Gerardo, Daniel, muy bien, Sandro, Ricardo, Brigitte, ¿no? Brigitte también está acá presente. A ver, ¿quién más? Cristel, Abraham, Nicole, Lucía. ¿Mm? Muy bien, correcto. Los futuros cachimbos están ahí, ¿no?, contestando muy bien. Sigamos con las características sociales. Medidas populistas para controlar a la población de parte de Leguía. El oncenio estableció medidas para frenar la protesta indígena, mayoría de la población en esa época, y de esa manera ganar el apoyo social frente a los gamonales. Los gamonales son los hacendados, ¿no? Por ejemplo, Leguía otorgó un día para que los indios puedan celebrar, ¿no?, que es el 24 de junio, ¿no? Así le llamó a ese día, Día del Indio, ¿no? 24 de junio sería reconocido como el Día del Indio. También la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas. El Estado interviene en los pleitos de tierras entre indígenas y los hacendados, ¿no? O sea, quiere decir que creó algo así como un ministerio para defender a los indígenas. Y también legalizó las comunidades indígenas. Eso lo hizo a través de la Constitución de 1920, ¿no? Algunas comunidades que estaban en poder de los indígenas fueron favorecidos con esta ley que promulgó el gobierno de Leguía. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué Leguía busca ganar el apoyo, ¿no?, de los indígenas, ¿no? Si abiertamente Leguía pues es un burgués que no le interesa mucho a los campesinos, por así llamarlo, ¿no? De repente alguien se pregunta eso. Bueno, la respuesta, jóvenes, el por qué ayuda a los indígenas, es porque los indígenas se rebelan contra los oligarcas, contra los hacendados. Y recuerda que Leguía, sus enemigos eran los hacendados. Entonces, ayudando a los indígenas está perjudicando a los hacendados. Y justamente son los enemigos acérrimos, ¿no?, de Leguía. Pregunta 11.
Durante el oncenio, el gobierno inició una política populista y paternalista hacia la población indígena. Se proclamó el Día del Indio, se creó la Oficina de Asuntos Indígenas y se dio reconocimiento legal a las comunidades, con lo cual el gobierno, ¿qué responderías ahí? Muy bien, jóvenes, la respuesta ahí sería, ¿no? A ver. Se creó la Oficina de Asuntos Indígenas, con lo cual se dio reconocimiento legal a las comunidades y con lo cual el gobierno reconocía, dice, la propiedad colectiva de las tierras, ¿ya? Reconocía la propiedad colectiva de las tierras. Ahora, no podría ser la D porque el apoyo electoral de los indígenas no se daba, jóvenes. Los indígenas no podían votar, acuérdate de eso, ¿no? Por si alguien de repente marcó la D, ¿no? Ahora, una cosa, por ahí me pregunta una estudiante me dice, profesor, ¿cuál es la diferencia entre terrateniente y gamonal? Bueno, la única diferencia, porque son sinónimos, señorita, pero la única diferencia podríamos encontrar de que el gamonal es un terrateniente del sur del Perú, ¿no? Un terrateniente que más se ubica en el sur del Perú. Pero en sí, las dos palabras, ¿no? Las dos palabras son sinónimos, ¿no? Tú a un hacendado le puedes decir terrateniente, tú a un hacendado le puedes decir gamonal, o también le puedes decir latifundista también. Esos tres sinónimos tiene la palabra hacendado, ¿no? Así que la única diferencia podríamos encontrar que los gamonales son terratenientes del sur del Perú. Cristel dice, profesor, con la ley de aguas, los oligarcas no hicieron nada, no se levantaron contra él. Sí, Cristel, sí van a levantarse contra el gobierno de Leguía, pero están esperando el momento para hacerlo. Por ejemplo, cuando Leguía promulgó la ley de aguas, perjudicó a los empresarios agroindustriales, ¿no? Perjudicó a los oligarcas, como estamos diciendo, pero los oligarcas en ese momento no actuaron, sino esperaron el momento preciso para atacar a Leguía, ¿no? Y el momento preciso fue cuando la economía peruana se debilitó. A raíz de esa debilidad, jóvenes, el gobierno, en este caso el gobierno de Leguía empezó a tambalear y la oligarquía promovió un golpe de Estado, cosa que de esa manera lo sacó a la fuerza a Leguía, ¿no? Lo sacó a la fuerza. Entonces sí, se vengaron de Leguía, señorita Cristel, más adelante. Esto también vino en un examen de admisión, jóvenes. En el examen de admisión vino la ley de conscripción vial. Leguía sacó una ley para obligar a las personas a construir carreteras, ¿no? Se dice, ¿no?, que la ley de conscripción vial establece que todo varón debe trabajar gratuitamente para el Estado, todo varón entre 18 y 60 años, en la construcción de carreteras, entre 6 a 12 días al año. Este sistema ¿Cuáles son los de la conscripción vial? Los objetivos eran mejorar el sistema vial, muy reducido en el Perú, y conectar al Perú mediante carreteras a las provincias, a la costa y a la capital. Características políticas. Su gobierno de Leguía lo llamó la Patria Nueva, así le llamó la Patria Nueva, nombre dado a su gobierno, ¿no? Hace alusión a su carácter antioligárquico, expulsa del Perú a los líderes del Partido Civil y cerró el Congreso civilista. Miren, él ya fue el primer presidente que disolvió el Congreso, ¿no? Acuérdense quién hizo después eso, ¿no? Promulgó la Constitución del año 20, estableciendo el mandato presidencial de 4 a 5 años. No se permite la reelección inmediata, legaliza a las comunidades indígenas. Pero esto es letra muerta, porque en realidad sí se religió en otras ocasiones, ¿no? Tuvo una maña política para reelegirse. Jóvenes, y en ese contexto nacen dos partidos políticos muy notables, que hasta ahora existen, ¿no? Esos dos partidos políticos es el APRA, fundado por Haya de la Torre, fundada en México, cuando Haya de la Torre estaba exiliado en ese país,
y va a favorecer el APRA pues principalmente a la clase media, ¿no? A la burguesía y la pequeña burguesía. La prédica que daba ahí a la Torre es una propuesta para hacer reformas liberales, ¿no? Para promover un capitalismo nacional. Por su parte, el socialismo surge con el líder José Carlos Mariátegui, el líder de este grupo político, el Partido Socialista, fue fundado por Mariátegui en 1928, un socialismo que busca él con eso implantarlo en el Perú y cambiar al país a una vida, digamos, más justa para la mayoría de la población, ¿no? La base social del cual se amparaba, en este caso Mariátegui, era, ¿no?, la alianza entre obreros y campesinos. Su propuesta de Mariátegui repite una revolución de carácter socialista, ¿no? El socialismo para él era pues la única alternativa de progreso de nuestro país, ¿sí? Sí, Irenka, tu pregunta, Irenka, es correcta. Tú dices si profesor, si Leguía desterró a la Torre. Claro, Leguía desterró a la Torre y Leguía también envió a Mariátegui a Europa. Lo enviaron como diciendo también que expulsarlo, ¿no? Lo enviaron bajo el pretexto de que había ganado una beca, dice, ¿no? Pero en realidad lo que estaban haciendo es mandarlo a Mariátegui fuera del país para que ya no siga hablando, ¿no?, de política, ¿no? En este caso, a los dos los enviaron fuera, ¿no? Tanto a ella como luchaban con Colombia, ¿no? Y el gobierno de Leguía firmó el Tratado Salomón-Lozano, con lo cual entregó parte del trapecio amazónico a los colombianos, ¿no? Le entregó territorios a los colombianos. Y también tuvimos un tratado con los chilenos, el tratado de... Acuérdense que cuando acabó la guerra con Chile, pues los chilenos estaban teniendo secuestradas dos provincias peruanas, Arica y también Tacna. Esas dos provincias estaban secuestradas por Chile. Entonces, por esa razón, jóvenes, regresó a ser parte del Perú la provincia de Tacna, mientras que Arica se quedó para siempre hasta el día de hoy, ¿no?, en Chile, ¿no? Eso es lo que pasó. Piero, debe ser un problema de tu celular o tu laptop, porque los demás compañeros sí están escuchando bien la clase, Piero. ¿Sí? Sigamos. Bueno, acá está los tratados más ampliados. Establece la entrega a Colombia del trapecio amazónico entre el río Caquetá y Putumayo, y permite a Colombia tener acceso al río Amazonas. El Tratado de Lima, en cambio, dice, establece la entrega de Arica a Chile y el retorno de Tacna a la soberanía del Perú. Trece, a ver si leemos todos ahí en sus casas. 13 dice, el Perú concedió un extenso territorio en la selva a favor de Colombia. Beneficia con el acceso al río Amazonas mediante el tratado. Ah, muy bien, el tratado Salomón-Lozano, ¿no? Tratado con el cual favorece enormemente a Colombia con dicho tratado, ¿no? La respuesta 13, avión. Causa de la crisis del gobierno del oncenio, causas externas, el crack del 20, sin duda afectó fábricas, bancos, otros sectores, y también, jóvenes, causas internas, causas económicas, cese a los préstamos, detención de obras públicas, caída del precio de las exportaciones, causas sociales, desempleo masivo y protestas sociales dirigidas por los partidos de masas, ¿no? Los partidos de masas son el APRA y el Partido Socialista. Más causas internas, causas políticas, oposición de la oligarquía agroexportadora al régimen de Leguía. La oligarquía organiza el golpe de Estado en 1930. ¿Sí? Entonces, jóvenes, viene la crisis
la oligarquía financia a Sánchez Cerro para que Sánchez Cerro le haga un golpe de Estado a Leguía y lo saque del poder. Leguía es derrocado por Sánchez Cerro desde Arequipa y Leguía es llevado a una cárcel y en dicha cárcel Leguía pues va a permanecer hasta sus últimos días, ¿no? No va a volver a salir de la cárcel, ¿no? Falleció estando dentro de un hospital naval, ¿no? Estando en prisión, y bueno, así termina la triste historia de este gobernante, ¿no? Plagado de delitos de corrupción, ¿no? Leguía, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que no iba a haber nunca otro problema similar, unos años más tarde surge otro gobernante también que casi copia lo mismo que hizo Leguía, ¿no? Casi todo, ¿no? Por ejemplo, copió la parte, ¿no? del golpe de Estado, de cerrar el Congreso, de hacer una nueva constitución, y me estoy refiriendo, pues, ¿no? al gobernante Fujimori, ¿no? Lo comparan mucho, jóvenes, en los exámenes de admisión al gobierno de Fujimori con el gobierno de Leguía. Por eso las comparaciones también que hago en clase. Bien, estimados jóvenes, con esto estamos llegando al fin de la clase, ¿sí? Estamos llegando al final de la clase y ya nos encontramos el día del lunes para terminar con la última clase. El día lunes, cuando hagamos el tema, señorita Nélida, ¿no? Me dice para ponerle la pregunta que creo que no ha tomado la captura, ¿sí? El día lunes tenemos todavía una hora más de clase. Todavía no terminó la clase el día de hoy. ¿Ya? Jóvenes, acuérdense, por favor, hemos terminado el gobierno de Leguía, el oncenio, ¿sí? La próxima clase vamos a arrancar con el tercer militarismo y con la primavera democrática, ¿ya? Y también vamos a ayudar a algunos jóvenes que de repente no han podido copiar adecuadamente. Bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad, jovencitos, cuídense mucho, cuídense en sus casas, ¿no? Y bueno, nos vemos el día lunes. Tengan buen día también coordinadora Gracias. Y también bienvenido al nuevo profesor, ¿sí? Gracias, profesor. Listo, chicos, muy buenos días nuevamente. Agradecer también al profesor por la sesión del día de hoy, ¿sí? Ya estamos con 4 minutos, ahorita ya debe estar ingresando el profesor del siguiente curso y bueno, voy a compartir con ustedes la información que compartí al inicio de la clase, que era con respecto